Amén, somos declarados justos en nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener vida. Quiero animarle a que incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo su dirección, pidiendo que hable a nuestras vidas, que hable a nuestra necesidad. Pídale ahí usted, donde usted está, que le haga sensible, que quite de su mente cualquier cosa que pueda entorpecer este momento de compañerismo con el Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo y queremos rogar que seas tú hablando en nuestras vidas. Que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre lo profundo de nuestros corazones. Señor, que discierna las intenciones de nuestro corazón y que cambie, que transforme todo lo que haya que transformar. Nos ponemos en tus benditas manos y habla, que deseamos oír tu voz. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. ¿Cómo es realmente Dios? ¿Cómo es realmente Dios? Es el nombre del sermón del día de hoy y le adelanto, estamos iniciando una nueva serie por varias semanas donde estaremos utilizando la famosa oración de nuestro Señor Jesucristo del Padre Nuestro, y esta serie se llama La respuesta de Dios a nuestras necesidades. Y quiero empezar reflexionando sobre esto. Si alguien le preguntara qué es lo que más necesita en estos días, ¿qué respondería? Yo estoy seguro que algunos responderían, no, yo ya necesito salir de la casa. Algunos otros podrían decir, necesito más dinero. Algunos más podrían decir, bueno, yo necesito más tiempo. Hay algunos otros que dirían, no, yo necesito una esposa. Y otros estarían diciendo, bueno, yo necesito deshacerme de una esposa. Vea lo irónico de todas las cosas. Hay quien también diría, necesito comprar un auto, y otro, necesito vender un auto. Alguien diría, necesito un iPhone 11, no lo sé. Pero estamos entrando en esta serie donde vamos a hablar acerca de cómo Dios responde a nuestras necesidades, la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Y con ello quiero responder dos preguntas. La primera de ellas, bueno, ¿cuáles son las necesidades que Dios ha prometido responder o satisfacer en mi vida? Y la segunda, ¿cómo es que Dios lo hace? Pero antes de que podamos lograr esto, quiero que hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios se interesaría en suplir mis necesidades? ¿Por qué se interesaría? Él no me necesita, entonces ¿por qué Él estaría interesado en suplir mis necesidades? Y la respuesta es muy sencilla. Él está interesado simple y sencillamente por quien Él es. Por quien Él es. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de provisión, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios clemente, y simple y sencillamente por quien Él es, Él está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. Y por eso hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Cómo es Dios realmente? En la época que vivió nuestro Señor Jesucristo, Él rompió con muchos estereotipos equivocados que se tenían de Dios. Y el problema es que hoy en día también se tienen muchos estereotipos equivocados de quién es Dios. Jesús mostró que Dios no es una fuerza impersonal como algunos pensaban, y hoy todavía algunos piensan, ¿no? No sé si recuerda aquella famosa frase, que la fuerza te acompañe, ¿no? Está en ellos inmersa la idea de que Dios es como una fuerza impersonal que allí te va a ayudar, te va a sostener. Y Jesús nos enseñó que Dios es más que eso. A veces también hay quienes piensan que Dios es como un gran policía cósmico que está esperando a que usted se equivoque para darle un garrotazo. A veces hay gente que ha pensado de esa manera. Hay quienes piensan también que Dios es un creador, sí creador, pero muy distante, que está muy lejos, que no se interesa mucho en lo que está sucediendo aquí en la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, que va a ser el centro de nuestra serie que estamos empezando el día de hoy, y hoy en el versículo 9, definió a Dios en dos sencillas pero profundas palabras. Él dijo de la siguiente manera en Mateo 6:9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Así de sencillo.
Y Él quiere que usted y yo pensemos en el Señor, pensemos en nuestro Dios como nuestro Padre. Padre nuestro, pensemos en Él como un Padre. Y este es un asunto muy radical en la Biblia. En el Antiguo Testamento solamente aparece el título Padre para Dios unas 7 veces. Y si usted observa este capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo utiliza 12 ocasiones la palabra Padre, solamente en un capítulo. Jesús llamó a Dios Padre y nos dijo que nosotros así le llamáramos. Cuando ores, díganle así: Padre nuestro que estás en el cielo. Si usted observa todos los evangelios, en más de 70 ocasiones Jesús se dirige a Dios como Padre. Y esa es la manera que nos está animando a que nosotros nos dirijamos a Él como Padre nuestro. Y con lo que quiero iniciar el día de hoy es señalando simplemente esto: Dios es una persona. Dios no es una fuerza, Él es una persona, y esto a mí me agrada muchísimo, porque si Dios es una persona, me puedo relacionar con Él. Y el problema para muchos es que la palabra Padre a veces evoca en su mente una idea muy negativa por la experiencia de vida. Le trae recuerdos de la infancia. A veces trae sentimientos de ira, de resentimiento, de frustración, de miedo, de culpa o a veces de arrepentimiento. Muchas personas no tienen un buen recuerdo de la palabra Padre en su vida, de ese término en su vida. Esa palabra despierta profundos sentimientos, profundas emociones en la vida de las personas. Y es algo así como que le trae a la mente cuando usted era pequeño y mamá le decía: pero nada más espera que llegue tu padre, ¿no? Se llenaba de terror. Pero vea cómo esto trae emociones totalmente encontradas. En la casa, mamá le amenazaba: ahora que venga tu padre. Y cuando usted iba a la iglesia, el pastor o algún maestro de la escuela dominical le decía: Dios es como su Padre. ¿Cómo? Muchas personas reaccionaban así: si Dios es como mi Padre, no, yo no quiero nada con Él. No, yo estoy así mejor bien, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan de esta manera: si Dios es así como mi Padre, no, yo no quiero nada con Él. Yo no quiero absolutamente nada con Él. ¿Por qué? Porque algunos padres fueron egoístas, fueron exigentes, fueron violentos, descuidaban a sus hijos, incluso fueron abusivos. Y hay muchos padres que hicieron de su hogar un infierno. Así literalmente. Pero después de decir estas 2 palabras, el Señor Jesucristo puso un calificativo al Padre nuestro. Dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Y esto es algo maravilloso porque nuestro Dios sí es un Padre, pero es un Padre celestial. Es un Padre celestial. Y Él está hablando no de ubicación, no está hablando del lugar donde Él se ubica, porque Dios es omnipresente. ¿De qué es de lo que está hablando Dios? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de un lugar de perfección. Allí es donde habita nuestro Señor, un lugar perfecto. Y esto trae como consecuencia que Dios es un Padre perfecto. Dios es un Padre perfecto, en contraste con todos los que somos padres humanos, que somos muy imperfectos. Él es un Padre perfecto. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle esta mañana y con la que quiero que trabajemos es: ¿qué clase de Padre es nuestro Dios? ¿Cómo es realmente nuestro Dios? La Biblia nos menciona 4 características de la paternidad de Dios, y estas son características que usted debe de usar, debe de retomar, y en este mismo instante, por lo que estamos viviendo, le van a traer mucha paz, mucha seguridad a su vida. ¿Qué tipo de Padre es Dios? Número 1, Dios es un Padre que tiene mucho cuidado de su vida. Tiene mucho cuidado de su vida. Dios le ama muchísimo más de lo que usted se puede imaginar. Él le ama como jamás usted lo podría comprender. Vea lo que dice en el Salmo 103:13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos.
Dios es un Padre muy cuidadoso. Él se preocupa de todo lo que sucede en su vida de una manera compasiva. El Señor es tan compasivo con los que le temen como lo es un padre con su hijo. Y yo quiero utilizar nuevamente una historia que yo creo que por 3 ocasiones la he utilizado, pero es que tiene una riqueza esta historia, y es cuando los discípulos estaban aquí en la barca, ¿lo recuerda? Los discípulos estaban en la barca, acuérdese, ellos eran perfectos, excelentes pescadores, era su oficio, seguro que ellos sabían de tormentas, seguro que sabían. En esta ocasión fue algo muy especial, porque ellos tenían miedo, estaban aterrorizados, y ellos seguramente habían vivido experiencias fuertes allí en el lago. Y luego, para colmo, Jesús, yo me imagino que estaba muy cansado y se durmió. Ellos eran expertos en navegación, se lo puedo asegurar, pero esto superaba lo que ellos sabían. Era una gran tormenta, una fuerte tormenta que empezó a entrar agua en el barco, y dice que ellos sentían que se iban a ahogar. Entonces, de una manera drástica despiertan a Jesús y le hacen una de las preguntas más importantes de la vida. Muy importante esa pregunta. Pero antes de que yo le diga cuál es esa pregunta tan importante en la vida, le voy a decir esto. Si Jesús estaba en la barca, si Jesús está en la barca no se va a hundir. De ninguna manera. No importa lo grande que sea la tormenta, si Jesús está en la barca no se va a hundir. De ninguna manera. Y así es la clave, o esta es la clave para la crisis que usted puede enfrentar, o para la misma crisis que estamos viviendo hoy en día. Si Jesús está en la barca, no nos vamos a hundir. No importa por lo que atravesemos, pero no nos vamos a hundir. Cuando usted necesite ayuda, ponga a Jesús en la barca. ¿No quiere que su matrimonio se hunda? Pongan a Jesús en la barca. ¿No quiere que sus relaciones se hundan? Pongan a Jesús en la barca. ¿No quiere que su trabajo, su profesión se hunda? Ponga a Jesús en la barca. Donde quiera que Él esté, eso no se va a hundir. No tiene que preocuparse por ello. Ponga a Jesús en la barca. Usted quiere que Jesús le ayude en su vida, póngalo en su barca y su vida no se va a hundir jamás. Bueno, pero los discípulos, sin pensar, van y despiertan de una manera abrupta al Señor Jesús y le decía, hacen una pregunta importantísima que usted y yo seguramente la hemos hecho, tal vez de alguna otra manera, pero la hemos hecho. Despiertan a Jesús y le dicen, Señor, ¿no te importa? Una de las preguntas más profundas de la vida. ¿No te importa que estemos a punto de ahogarnos? ¿No te importa que estemos a punto de hundirnos? ¿No te importa que vayamos a lo profundo del mar? ¿No te importa, Señor? Y como le decía hace un momento, realmente esta es una pregunta que usted y yo hacemos constantemente. Bueno, de alguna otra manera, pero lo hacemos constantemente. ¿Quiere ver cómo? A veces le decimos a Dios, no te importa, de cientos de maneras. ¿No te importa? Seguramente usted le ha dicho al Señor Jesús, oye, ve lo que están diciendo mis análisis médicos. ¿No te importa? Ve lo que me está diciendo el médico. ¿No te importa? Ve mi condición económica. Tengo tantas deudas por pagar. ¿No te importa? Ve cómo está mi matrimonio. Ya no podemos más. ¿No te interesa? Es una pregunta que nosotros hacemos también. ¿No te importa? ¿No entiendes el miedo que yo tengo en mi corazón? No puedo deshacerme de él. ¿No te importa? Y la respuesta, seguramente que usted ya la tiene en mente. Claro que le importa. Seguro que le importa. A Dios le importa. Incluso le importa más a Dios de lo que usted mismo se imagina. Él sabe lo que le ayudará más de lo que usted se imagina que puede ayudarle. Y por supuesto que le importa. Vea lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Subraye esas últimas 4 palabras, cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Él es un Padre cuidadoso. Ahora, quiero que usted escuche cuidadosamente. Si quiere aprender
cuánto se preocupa Dios por usted, debe de aprender a relajarse. Debe de relajarse para que entonces pueda ver, pueda comprender, pueda aprender cómo es que Dios se preocupa por usted. Mientras usted esté tenso, mientras usted esté preocupado por el futuro, por su trabajo, por la pandemia, por lo que sea, usted no va a tener tiempo para relajarse. O sea, la preocupación y la relajación no pueden ir juntas. Mientras usted esté preocupado por si va a tener novio, novia, si va a tener un bebé, mientras usted esté preocupado por eso, no se va a relajar. Usted necesita relajarse para entonces poder comprender el cuidado que Dios tiene de su vida. El Señor nos dice, suéltalo, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entregue todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades en Él porque Dios se preocupa por usted. Él tiene cuidado de usted. Y subraye esa palabra de la primera frase, depositen en Él toda ansiedad, subraye toda. Y muchas veces le he dicho lo que en el griego significa la palabra toda, ¿no? Significa toda. Toda, wow, genial, ¿no? Pero así es, absolutamente todo lo puede entregar en las manos del Señor porque Él tiene cuidado de usted. Usted tiene un Padre celestial que es consistente, que le cuida, es amoroso. Vea lo que dice el último versículo de esta sección, Mateo 6, 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué ropa nos pondremos? Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él conoce todas sus necesidades. No se preocupe, abandónese, porque usted tiene un Padre que se preocupa y se ocupa de todas y cada una de sus necesidades. La segunda característica de Dios como Padre es que Dios es un Padre que nunca cambia. Y esto es muy importante. Él nunca cambia. Y es importante porque hoy en día todo cambia a nuestro alrededor y cambia de una manera vertiginosa. Él nunca le dejará solo. Usted puede contar con la ayuda de Dios. Él es digno de confianza. Vea lo que dice Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Quiero hacer un pequeño alto aquí. Dice que todo lo que es bueno en nuestra vida, Dios nos lo dio. Viene de Él. Ahorita estamos respirando. Esto viene de Él. Estamos de pie en medio de una crisis de salud. Esto viene de Él. Todo lo que usted tiene es un regalo de Dios. Es un don de Dios, incluyendo su propia vida. Toda nuestra vida es un regalo de Dios. Es un regalo bueno y perfecto. Todo lo bueno y perfecto, su vida buena y perfecta es un regalo de parte de nuestro Dios. Y vea lo que dice a continuación. ¿Quién? Subraya las otras dos palabras. Nunca cambia. Nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él es un Padre que no cambia. Los padres humanos a menudo somos impredecibles, somos muy volubles. Algunos padres así lo son. En algunas ocasiones he tenido que hablar con algunos adolescentes y ellos me han dicho que a veces no entienden a sus padres. Un niño en una ocasión decía, no, es que yo no sé cómo me va a tratar mi papá. No sé si va a estar tranquilo o va a estar violento. No sé cómo va a reaccionar. No sé si me va a abrazar o me va a golpear. No sé si me va a aceptar o me va a rechazar. A veces me siento muy confundido porque mi padre es muy voluble. Y a veces, dependiendo de la condición en la que se encontrara, si estaba borracho, si estaba en su juicio, si estaba cansado, o si estaba pensando en algo más, o a lo mejor estaba viendo el partido de fútbol. Es impredecible, mi papá, me decía un adolescente. Y bueno, eso los lleva a simplemente no poder depender de alguien así, tan voluble, tan cambiante. Pero la Biblia enseña que Dios es un Padre que nunca cambia. Nuestro Padre Celestial es consistente, nunca tiene un mal día. Él nunca se levanta con el pie izquierdo, nunca se levanta de malas y a lo mejor pensando, a ver, ¿a quién voy a molestar el día de hoy? Él no es así. Él es un Padre consistente. Y una de las cosas con las que siempre puedo contar
es que Dios actúa de la misma manera siempre. 2 Timoteo capítulo 2 verso 13 dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Wow, este es un versículo bastante profundo. Sabemos que el mundo está cambiando y a veces cambiando mucho más rápido de lo que podemos imaginarnos. Solamente en este mundo de tantos cambios hay algo que nunca va a cambiar. ¿Sabe qué es? Dios, nuestro Padre Celestial, que va a ser siempre amoroso, siempre consistente, siempre compasivo. Él mismo decía que no es un mortal para mentir ni cambiar de parecer. Y esto es algo sorprendente, porque cuando usted ve las diferentes religiones, los dioses que presentan las diferentes religiones, usted va a ver dioses volubles, dioses que tienen que ser apaciguados, que se les tiene que ofrendar una virgen, que tiene que seguir los 7 pasos para no sé qué, que tiene que andar por este camino, que tiene que actuar de esta manera, tiene que orar de esta manera, y así nos podemos ir con muchas cosas para apaciguar a esos dioses que se presentan en nuestra sociedad, y no solamente ahora, sino desde la antigüedad. Usted puede recordar la mitología griega, donde los dioses son totalmente inconsistentes, así que tienen que agradarlos, apaciguarlos, pero el problema es que parece que estamos regresando a esa cosmovisión. Eso que le han presentado no es el Dios verdadero. Dios dice en su palabra en Malaquías capítulo 3 verso 6, yo el Señor no cambio. Él es el único que no cambia. La cultura cambia, la opinión cambia, la ciencia cambia, pero Dios no cambia. Él jamás cambia. Vea lo que dice Romanos 11:29. Lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. ¿Sabe cuál es la mayor causa de resentimiento en los niños para con sus padres? Algún día, si tiene curiosidad, pregúntele a alguno de sus hijos qué es lo que más te molesta y prepárese para las respuestas. Pero le voy a adelantar, le voy a dar un adelanto. Lo que más le molesta a los hijos son promesas que no se cumplen. Es que mi papá prometió y no lo hizo. No, es que mi mamá me dijo que iba a hacer y no. Y sabe, eso provoca rebeldía en los hijos. Mucha rebeldía, resentimiento en su corazón. Las promesas incumplidas provocan mucha rebeldía y resentimiento en el corazón de los niños. Pero vea lo que es Dios. Dice que lo que Dios da, no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. Salmo 59:10 dice que yo puedo estar seguro de eso. Dice, Dios con su fiel amor vendrá a mi encuentro. Y el problema es que todos crecimos con padres volubles, todo el mundo entonces se ha vuelto voluble porque pues esos son los ejemplos que teníamos. Y como resultado de todo esto, vivimos con muchas inseguridades en nuestras vidas. Algunos de ustedes, yo estoy seguro que han tenido que luchar mucho contra esto, más que contra cualquier otra cosa, contra las inseguridades provocadas por padres inconsistentes o volubles. Pero Dios no. Dios es un Padre que nunca cambia. Puede contar con ello. La tercera cosa o característica de Dios como Padre es que Dios es un Padre muy cercano. Cuando nosotros oímos ahí en el Padre nuestro que estás en el cielo, wow, siempre pensamos, no es un Dios que está muy, muy lejano, allá. Pero quiero recordarle 2 palabras teológicas que algunos a lo mejor las recuerdan, algunos no las van a aprender. Una de ellas es la trascendencia de Dios. ¿Qué cosa es la trascendencia de Dios? La trascendencia dice que Dios es mucho más grande que su creación. Pero otra de las cualidades de Dios es la inmanencia, y la inmanencia significa que Dios interactúa con su creación. Él no está lejos, Él está cerca. Y esto es lo que dice la Biblia en Hechos 17:27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está ahí a su lado en su casa en este momento. A veces usted puede llegar a pensar que está a miles de millones de kilómetros de distancia o incluso
puede llegarlo a sentir así. Yo a veces lo he sentido así, pero la Biblia me enseña que Dios está allí a mi lado. Allí a mi lado. Dios está aquí ahora, está allí en su casa ahora, está allí donde usted nos está viendo y escuchando. Allí está Dios. Él es un Padre cercano, muy cercano. Y muchos de nosotros luchamos con esto por nuestra experiencia de vida. Estamos luchando con aquellas experiencias de nuestra infancia y las hemos traído hasta el día de hoy. Algunos de ustedes tal vez crecieron con papás ausentes. Papá pasaba poco tiempo en la casa porque trabajaba mucho o porque tenía que atender trabajo, negocios a algún otro lado, o salía con sus amigos y se ocupaba poco de la casa. Incluso cuando estaba en la casa a lo mejor estaba desconectado porque estaba metido en el partido de fútbol o llegaba tan cansado que decía, no, nadie se me acerque. Y el problema es que esa idea la traemos para cuando se nos presenta el Señor Jesús y nos dice, tienen que llamarle a Dios Padre nuestro. ¿Cómo? Entonces se tiene la idea de un Padre muy lejano, que no es cercano, que no está realmente allí. Y la verdad es que Dios está más cerca de lo que usted se imagina. Pero mucho luchamos con este concepto en nuestra cabeza. Incluso se han hecho estudios que demuestran que desde los años 70 a la fecha, las familias han tenido 2 padres trabajando, 2 salarios, han tenido como consecuencia de eso muchas tensiones, muchas presiones. Mire, la familia promedio desde los años 70 a la época pasa juntos menos, 24 horas menos que antes de ese tiempo. Sí, observe, incluso hasta puede ser mucho menos. ¿A qué hora se levanta usted para ir a trabajar? ¿Y a qué hora regresa? Nada más con eso. Lunes a viernes, lunes a sábado, hay algunos que tienen que trabajar domingo, hay algunos que se llevan trabajo a la casa, pero las familias ya no están tan cercanas. Hoy hemos experimentado una pandemia y es una gran oportunidad de Dios para que lo volvamos a vivir. Pero la realidad es que hemos tenido padres distantes y a veces esa idea la traemos para relacionarla con Dios como Padre. Y Dios no, Dios es un Padre muy, muy cercano. Pero por la experiencia de vida con sus padres, a muchos se les complica comprender a Dios y su cercanía con usted. Por nuestra experiencia en relación con nuestros padres, empezamos a tratar de ganar el amor de Dios por las cosas espirituales que hacemos. Sí, porque a veces buenas calificaciones entonces agradaban a papá, hacíamos esto, agradaban a mamá y por esa experiencia queremos agradar a Dios para ganarnos su amor. Y la realidad es que usted no puede ganar el amor de Dios para nada. Su amor es un regalo que Él nos da. No podemos ganar el amor de Dios, pero la realidad es que tratamos de hacerlo. Nos estamos tratando de ganar el amor de Dios por muchas cosas espirituales que hacemos. Es domingo, vine a la iglesia, y muy en nuestro interior está ese deseo de ganarme la aprobación de Dios. Aquellos varones que les encanta el fútbol, era la final de fútbol, pero vine a la iglesia, punto para mí. O alguna hermana podría decir, ahorita tendría que estar haciendo la comida, pero estoy aquí en la iglesia, ¿Y saben qué? Eso nos pasa muy comúnmente. Queremos ganarnos el amor de Dios. O podemos pensar también de la siguiente manera, no hombre, yo leí muchos versículos durante la semana, he aprendido muchos textos bíblicos, me estoy ganando la aprobación de Dios. No, de ninguna manera, no se puede ganar el amor de Dios. Y yo quiero el día de hoy quitarle una carga muy pesada de su vida. Simplemente deje de hacerlo. Porque no se va a ganar el amor de Dios. Es un regalo de parte de Dios. No lo va a lograr. Si está tratando de ganarse el amor de Dios, mejor deténgase. A lo mejor esta ilustración podría ayudarle a entender lo que a veces hacemos. Un niño, después de Navidad y después de abrir sus regalos de Reyes, vio todo lo que sus padres les habían comprado, entonces rápidamente dejó sus regalos ahí y salió y empezó a lavar el carro, lavó el patio, barrer
Y eso no era normal. ¿Y qué estaba haciendo? Le pregunta a sus papás, ¿qué haces? Es que, pues, quiero de esta manera ganarme lo que ustedes me trajeron. Y los padres le dicen, de ninguna manera, son regalos, son regalos. Y así es el amor de Dios para con nosotros, es un regalo. Sí es cierto, su amor nos hace crecer, nos hace madurar, pero nuestro crecimiento, nuestra maduración empieza con el regalo del amor de Dios. Y quiero compartirle algunas buenas noticias, unas noticias alentadoras acerca del amor de Dios. Mire, por el amor de Dios que Él me tiene, Él nunca está muy ocupado para mí, para atenderme. Así está de cerca. Esa es la clase de amor que Él tiene por usted. Dice la palabra de Dios en Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Cada vez que usted lo llama, Dios está cerca en ese momento. Dios está cerca en cada momento de su vida. Y es tan bueno que puede estar cerca de cada uno de nosotros. Él nunca está demasiado ocupado para nosotros. Y eso me alienta sobremanera. La segunda cosa, Él se goza al satisfacer mis necesidades. Y no solamente lo hace porque tiene que hacerlo, y nunca lo hace de mala gana. Dios se goza al suplir mis necesidades. Y esto puede usted compararlo también en su propia vida. Los que son papás, alguna vez observan y tienen un montón de problemas. Un montón de problemas, un montón de cansancio, pero aún así, cuando ustedes logran darle algo que sus hijos necesitan, eso llena nuestro corazón de gozo. Nuestro Padre así es. Le encanta a nuestro Padre Celestial ver la sonrisa de sus hijos cuando sus necesidades son satisfechas. Vea lo que dice Mateo 7:11. Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Y una de las mejores cosas que usted puede hacer todo lo que resta de la cuarentena o incluso todo lo que resta de su propia vida es comenzar a disfrutar el hecho de que Dios quiere darle buenas cosas, buenas dádivas para su vida. Es algo que a Dios le encanta hacer. Una tercera cosa, Él es comprensivo con mi dolor. Él es comprensivo con mi dolor. Mire, Dios se preocupa por nosotros, lo dijimos hace un momento. Algunos de ustedes están pasando tiempos verdaderamente difíciles. Lo sé. La cuarentena, la pérdida de empleo, la reducción de los salarios. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por tiempos bien difíciles. Algunos han perdido la salud. Algunos otros han perdido algún ser querido. Y saben, yo quiero regalarles algo que Dios nos regaló en la Biblia. Un versículo bíblico que estoy seguro que ustedes lo necesitan en esta mañana. Dice Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El día viernes, allá por la noche, la madrugada, recibimos un mensaje de Manuel Ortega que su suegro acababa de fallecer. De inmediato mi esposa y yo nos imaginamos todo el dolor profundo que estaba sintiendo Araceli, y entonces les hablamos por teléfono para orar por ellos. Y Araceli, este puede ser un versículo para ti y para tu familia en este momento. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él conoce tu dolor y Él conoce el dolor de cada uno de nosotros, y Él se compadece, Él es comprensivo. Tal vez usted esté viviendo un dolor especial esta semana. Algo le quebrantó su corazón, alguna experiencia, alguna pérdida. Sabe, Dios está cercano y Dios le comprende. Él es un Padre cercano. Él es un Padre que nunca se aparta de nosotros. Déjeme contarle esto. La primera palabra que aprenden los niños allá en Medio Oriente, a lo mejor le va a sonar conocida, es la palabra Abba. ¿Recuerda? Abba. Es la palabra para padre, pero en un sentido muy íntimo. Papito, papi, papito.
Ajá. En Marcos 14:36, Jesús estaba pasando por un tiempo muy difícil allí en el huerto de Getsemaní, estaba preparándose para ir a la cruz, estaba sintiendo un profundo dolor y dice, Abba, Padre, papito, papito. Es un clamor de necesidad y es la primera palabra que aprenden los niños allá en Medio Oriente, Abba, papito. Es una palabra de cercanía. Es una palabra de una relación muy íntima, un término muy íntimo. Y así es como Dios quiere que nos relacionemos con Él. Y el Señor Jesús nos dejó ese ejemplo, un ejemplo de cercanía. Por eso nos guía a que clamemos a Él y le digamos, Padre nuestro. O que digamos así como los niños de Medio Oriente, papito, papito. Mis hijos ya son grandes, pero mi corazón todavía se emociona cuando me dicen papi. ¡Wow! Mi corazón se llena de gozo y de emoción. Imagínese el corazón de nuestro Señor cuando usted clama a Él y le dice, Abba, papito, papi. ¡Wow! Eso estremece el corazón de los papás y podríamos hasta decir, pide lo que quieras, ¿no? Y no hay nada más grandioso que eso. Eso fortalece nuestro corazón en cualquier momento. Y vamos a la última característica de Dios como Padre, la cuarta. Dios es un Padre que todo lo puede. Todo lo puede. Y esto es muy importante cuando estamos enfrentando grandes problemas. Él es un Padre que todo lo puede. Él puede manejar cualquier problema que usted entregue en sus manos. No hay nada más allá de las capacidades de Dios. Nada es demasiado difícil para Él. Nada está más allá de sus recursos. Él no es un padre que diga, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo energía. No, ninguna petición es demasiado grande para nuestro Dios. Y tampoco, grábese esto, tampoco demasiado pequeña. Se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. En una ocasión, una hermana se acerca conmigo y dice, oye pastor, ¿tú crees que sea correcto hablarle a Dios de mis pequeños problemitas? O sea, son insignificantes a veces, las pequeñas cosas que a veces paso por mi vida, ¿o es mejor hablarle de mis grandes problemas? ¿Cómo ves, pastor? Y yo le dije, bueno, hermana, a ver, déjeme decirle lo siguiente. ¿Usted puede imaginar algún problema que sea de verdad grande para Dios? ¿Puede imaginarse algún problema que sea grande para Dios? Que usted diga, ay, esta cosa es... Yo estoy seguro que, a lo mejor en broma, Dios nos diría, ¿esto es todo lo que estás pasando? ¿No puedes darme algo todavía mucho más difícil o más grande? Mire, cualquier problema es pequeño para Dios y por esto usted puede hablar de lo que quiera con Dios. No podemos sorprender a Dios con algún problema muy grande. Delante de los ojos de Dios, todo problema es pequeñito. Entonces, usted puede hablar de lo que sea. Dios se interesa por lo que sea. Si hay algo por muy pequeño que a usted le preocupe, a Dios le interesa. Porque Dios es un Padre que se interesa por nosotros y es un Padre que todo lo puede, todo lo puede. Es un Padre omnipotente. Y esto es muy importante porque hoy en día tenemos una epidemia, pero de padres incompetentes. No sé si usted lo ha notado, allí en la televisión presentan papás, pero papás de lo más incompetente del mundo. Todos son unos incompetentes. Observe a Homero Simpson. Ay, no me diga que es bien inteligente. ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo presentan? Imagínese, cualquier papá de cualquier serie lo presentan risible. La mamá entiende el chiste, los hijos entienden el chiste, pero el papá se queda... Presentan esa idea, esa imagen de lo que son los papás. Los papás son blancos de broma. Así es como en una ocasión un chiquillo, de esos chiquillos allá en el kinder que empiezan a hablar de papá, no, que mi papá esto, un chiquillo le decía a otro, no, mi papá le puede pegar a tu papá. Y el niño responde, ay, eso qué chiste, mi mamá también le puede pegar. Pero sabe, a nuestro Padre Celestial jamás nadie puede pegarle.
Absolutamente nadie, porque Él es omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Yo le animaría a que quitara la palabra imposible de su vocabulario en su relación con Dios. Lucas 1:37 dice, pues nada es imposible para Dios. Cuando mis hijos eran más pequeños, ellos esperaban que yo les arreglara todo lo que ellos descomponían. Incluso que les resolviera todo lo que les dejaban de problemas en la escuela. Ya cuando crecieron, ellos se dieron cuenta que yo no tenía todos los conocimientos que ellos necesitaban. Mis conocimientos eran limitados, aunque yo estudié ingeniería, ya después ni me acordaba de cómo se hacían las integrales, las derivadas, bueno, un poquito, pero ya cuando entraron con eso, se dieron cuenta que había cosas que papá no sabía, que no era tan competente como pensábamos, que tenía habilidades limitadas, mucha limitación, recursos limitados. Cuando niños podían decir, mi papá puede hacer cualquier cosa, pero conforme ellos fueron creciendo, se dieron cuenta que había muchas cosas que papá no podía hacer. Pero nuestro Padre Celestial puede hacer cualquier cosa. Así es nuestro Padre Dios. La Biblia dice en Efesios 3:20, usted lo conoce muy bien, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Yo quiero animarle que en este mismo instante piense en su sueño más grande, el sueño más grande de su vida. El más grande. Este pasaje dice que ese sueño, por muy grande que sea, no se compara con las grandes cosas que Dios puede hacer en su vida y para su vida. Así es nuestro Dios. Y por eso esto nos tiene que llevar a reflexionar. Si Dios puede manejar todos, ¿qué he estado dudando en mi vida que Dios pueda manejar? Quiero que se haga esa pregunta. Acuérdese, Dios puede manejar todo, incluso nuestro sueño más grande, Él lo supera. Reflexione. ¿Qué ha usted estado dudando que Dios pueda manejar en su vida? Eso que usted alguna vez dijo, no, es que esto es muy difícil, este cambio es imposible. No, esto es demasiado grande. Las imposibilidades en su vida son las oportunidades para contemplar los milagros de Dios. Esas imposibilidades del ayer son los milagros de hoy de Dios para nuestra vida. No utilice la palabra imposible para referirse a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es un Padre omnipotente. Y porque Él es un Padre que cuida de nosotros, consistente, no es voluble, está cercano y es competente. Él quiere que nos acerquemos a Él y le digamos, Padre nuestro, o como nuestro Señor Jesucristo, Abba, Padre, Papito, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenemos que, en esa relación íntima, cuando le conocemos, reverenciarle. Cuando usted comprende realmente cómo es Dios, querrá postrarse delante de Él, querrá reverenciar su nombre. Y estoy seguro que usted va a dejar de usar la palabra Dios así de una manera común y corriente. Como dice uno de los mandamientos, usándolo en vano. Porque sí, hoy en día para todos usamos Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, primeramente Dios! ¡Válgame Dios! Y para todo Dios, pero de una manera inconsciente. Cuando usted tome conciencia de Dios como Padre, usted va a tener cuidado incluso de cómo se refiere de Él y cómo se dirige a Él. A mí me encanta cuando escucho orar a algunos hermanos y oran hablando a Dios de usted. Me encanta. Porque ellos están mostrando una reverencia muy especial para con nuestro Dios. Yo le hablo de tú a mi Dios porque hablo también de la cercanía y espero nunca caer en tomar su nombre en vano. Pero de verdad, esto debería de llevarnos ya a dejar el nombre de Dios en vano. ¡Ay, santo Dios! ¡Santo Cristo! Deberíamos ya de dejar eso cuando usted entienda, comprenda cómo es Dios realmente, cómo es Dios como Padre. Va a decir como el Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A lo mejor algunos deberíamos de pedir perdón a Dios por usar su nombre a la ligera,
Pero viene aquí una pregunta con lo que quiero cerrar. ¿Dios es Padre de todos? Seguramente he escuchado esta frase, es que todos somos hijos de Dios. La Biblia no nos muestra esto. Dios sí creó a todos los seres humanos. Dios ama a todos, pero no es un Padre de todos. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron. Es decir, usted tiene que elegirlo como Padre. Tiene que decirle a Dios, Señor, quiero que seas mi Padre. Todos somos creados por Dios, pero no todos tratan a Dios como un Padre. El que alguien tenga la capacidad de engendrar un hijo no quiere decir que sea un padre. Hay muchos hombres que han sido padres de bebés que no engendraron. Dios es el creador de todos. Él nos ama a todos, pero Dios quiere que tomemos la decisión de hacernos miembros de su familia. Usted no está en su familia hasta que usted decida estarlo. Y sabe, por esto Dios envió a Jesús para que usted y yo pudiéramos conocerlo como Padre. Envió a Jesús para que Jesús pueda hacer conexión entre Él y nosotros. Dios es santo y nosotros somos unos pecadores, entonces necesitamos un puente de conexión y Jesús mismo es el puente de conexión con el Padre. Vea lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Es gracias a Jesús, es gracias a la entrega de su vida que entonces podemos conectarnos con el Padre. ¿Cómo entra usted a la familia de Dios? ¿Cómo le hace usted para que Él sea su Padre? Gálatas 3:26. Vea lo que dice. Todos ustedes son hijos de Dios. Subraye lo que sigue, incluso memorícelo. Mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente a través de la fe. En ningún lado de la Biblia dice que usted se va a conectar con Dios a través de la religión, a través de ser perfecto. Nunca lo va a lograr. Mucho menos puede conectarse con Dios haciendo promesas de que nunca va a pecar. No, la Biblia nos enseña que la única manera que podemos hacer conexión con Dios es a través de Jesucristo, depositando nuestra fe en Jesucristo, solamente por Él. Y quiero terminar diciéndole que una de las más grandes necesidades, de las más profundas necesidades que tenemos como seres humanos, es contar con la aceptación y la aprobación de nuestros padres. Pero seguramente usted ha vivido experiencias de que a veces nada le agradaba a sus padres. Y entonces no contaba con su aprobación y por eso hay un hueco en su corazón, en su alma, y necesita tener la aprobación de su padre. Incluso si usted nunca conoció a su papá, necesita la aprobación de papá. Y la verdad es que nunca la va a tener. Puede ser que su padre sea incapaz de darle su aprobación porque él mismo trae heridas en su pasado. Puede ser que su padre se haya alejado de usted por mucho tiempo. Incluso tal vez su papá ya murió. Hay un hueco en el alma, hay un hueco en su corazón, como una necesidad de aprobación. Pero quiero terminar diciéndole, hay un padre que le ama de una manera consistente. Le ama con compasión. Un Padre amoroso por siempre. Ese Padre es su Padre celestial. Él puede darle la aceptación, la aprobación, el apoyo, el amor que usted tanto anhela y necesita. Esa es una de las grandes necesidades que tenemos y que la suple el Padre nuestro. Un Padre que se preocupa por usted siempre. Un Padre que le ama siempre. Un Padre que todo lo puede en su vida siempre. Un Padre que es muy cercano a usted. Un Padre que nunca va a cambiar en su vida. Un Padre que es muy cuidadoso con su vida.
La más grande necesidad que tenemos los seres humanos es una necesidad de aceptación y aprobación. Y hay un Padre celestial, un Padre perfecto, que le acepta y le aprueba, no por quien usted es, sino por quien Él es, un Padre perfecto, un Padre amoroso. ¿No le gustaría iniciar una relación así de este tipo con este Padre amoroso, Padre celestial, Padre perfecto? Nuevamente, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:26. Solamente, es decir, Dios conocía nuestras necesidades y sabía de la separación entre Él y nosotros producto del pecado. Y sabía que necesitábamos un puente. Y sabía que nadie podría hacer ese puente más que solamente Él. Él envió a Jesús para que usted y yo podamos conectar o reconectar con Dios la relación que se había perdido por causa del pecado. ¿No le gustaría hoy reconectar con Dios? Yo sé que tal vez muchos de los que nos están oyendo y viendo ya son creyentes, pero a lo mejor se han perdido de mucho de este Padre nuestro por las imágenes que traen de su infancia. Dios es un Padre que nunca cambia. Dios es un Padre que se preocupa por usted. Dios es un Padre consistente. Conózcalo de esa manera. Y de verdad va a disfrutar como nunca antes su relación con Él. Y si usted nunca le había conocido, la Biblia dice que es a través de Jesús. El día de hoy yo le invito a que ponga su vida en las manos de Jesús. Dígale: Jesús, yo quiero relacionarme con Dios como ese Padre que tanto me ha hecho falta. Como ese Padre que yo necesito para tener su aceptación, su aprobación. Como ese Padre que Jesús presenta en la Biblia. Quiero conocerlo como mi papito, como mi papito íntimo. Quiero abandonarme en sus manos. Y si usted está pasando por crisis en este momento, yo le animo a que acuda a Él y le diga como Jesús: Abba, Abba Padre, papito, papito, me abandono en tus manos. Él sabía que la necesidad más grande que tendríamos los seres humanos sería de aceptación. Y la aceptación la aprendemos desde el hogar en nuestra relación con nuestros padres. Y sabe, Él es un Padre que le ama y que le recibe. Hoy, Él le ha estado esperando con los brazos abiertos. Al enviar a Jesús, recuérdelo ahí en la cruz, Él estaba con los brazos abiertos, sufriendo por usted y por mí. Pero esos brazos abiertos son una gran señal de que nos acepta, de que nos recibe. ¿Quiere usted iniciar una relación así con Él? Dígaselo en esta mañana. Incline su rostro allí donde está y vamos a orar. Padre nuestro, y ahora lo decimos con todo conocimiento, tú eres un Padre nuestro. Lo decimos, Señor, entendiendo que te preocupas por nosotros, que eres consistente, que todo lo puedes. Señor, gracias porque estás cercano, más cercano de lo que nos imaginamos. Hay algunos que han tenido experiencias muy difíciles para con sus padres terrenales y esa experiencia la han transformado en la imagen que tienen de ti como Padre y les ha impedido acercarse, pero hoy estoy seguro que han comprendido que tú les estás buscando. Permite que hoy empiecen una relación profunda e íntima contigo y puedan dirigirse con toda confianza, así como lo hizo Jesús. Abba, papito, papi, me acerco a ti, porque soy pequeño y tú todo lo puedes. Ya no quiero seguir cargando todas estas cosas que me han estorbado, todos estos problemas que no te los he entregado, todas estas manías, Señor. Hoy las entregamos en tus benditas manos.
Y gracias por darnos la paz de que tú eres un Padre eterno, como decía el profeta. Padre eterno. Eso nos llena de confianza y de seguridad. Y si hay alguien aquí escuchándonos y viéndonos que ha tenido problemas con esa imagen de Padre, por la imagen que tuvo de su propio Padre, te ruego que hoy tome la decisión de perdonar y de sanar eso que tanto le ha dañado. Si tenemos algún problema, algún resentimiento con nuestro Padre terrenal, nuestro Padre físico, biológico, Señor, que el día de hoy podamos soltar perdonando. Y como tú dijiste a través de Pedro, echemos en ti toda esta ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendice cada uno de los que estamos el día de hoy congregados de esta manera, y que a partir de hoy caminemos contigo, así como pequeñitos. Viene a mi mente cuando yo era pequeño, mi mano pequeña y tomada de la gran mano de mi Padre. Quiero imaginarme la gran mano de mi Padre Celestial, que dice el Señor Jesús que nada ni nadie me va a poder arrebatar de su mano. Gracias por la confianza que me das. En el nombre de Jesús. Amén.